Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Las noticias por estos días han sido bastante tristes. Hablando en lo que a Colombia se refiere, estamos presenciando una especie de sacar a luz, de revelación de cosas ocultas que están pasando al interior de los hogares colombianos, que no es una sorpresa, que no es nada nuevo, pero que sin embargo durante estos últimos días se ha ido instalando a través de los medios de comunicación que en alguna u otra forma y por diferentes motivaciones están dejándonos ver una desgracia que nosotros estamos padeciendo como pueblo colombiano. Los niños. Efectivamente, nuestros niños. Los niños están siendo abusados, los niños están siendo violados, los niños están siendo asesinados. Ayer salió un reporte por el periódico del Espectador de las estadísticas de la manera como nuestros niños en el país están siendo víctimas de violencia sexual, de violencia psicológica. Y esas estadísticas llegan a ser también una parte de lo que en la realidad se vive en nuestros hogares, en nuestras familias. Y querido hermano, este país se hace llamar cristiano. Este país se moviliza en términos públicos, motivado muchas veces por las convicciones de su fe. Este país se manifiesta y se expresa como cristiano, a tal modo que inclusive en términos políticos, en términos de estrategia política, es muy rentable para un candidato meterse en una iglesia o decir de labios para afuera que cree en Dios. Y es que muchos dicen que creen en Dios. No sé si a usted a lo mejor le ha pasado que al hablar con alguien, usted intenta acercarse con la palabra del Evangelio, acercarse con la Biblia, y la persona le dice: mire, a mí no me hable eso porque yo creo en Dios y yo vivo mi fe y yo creo en Dios. ¿Alguno le ha pasado acá? Y es que nosotros encontramos que en muchas ocasiones esas declaraciones son solamente de labios, son solamente de palabra. Por eso se hace realmente hoy imprescindible en nuestros días, en nuestro país, en nuestro medio, que nuestra fe se haga eficaz. ¿Pero qué quiere decir que la fe sea eficaz? Nosotros podemos decir en una primera instancia, bueno, si hay una fe eficaz, quiere decir que existe lo contrario, que puede haber fe ineficaz. Y cuando nos concentramos a definir la eficacia, nosotros vamos a encontrar que la eficacia está medida conforme a los resultados. Una persona es efectiva cuando logra ¿qué? Resultados. Es decir, que nuestra fe tiene que lograr ¿qué? Dígale al que está a su lado, por favor. Nuestra fe debe lograr resultados. Eso significa que no solamente se confiesa la fe, eso significa que la fe se vive. Eso significa que la fe se vive no solamente en un espacio como la iglesia, sino que la fe se vive en nuestros hogares y muchísimo más. La fe se debe vivir con intensidad al interior de nuestra familia y de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? La fe se vive, la fe se respira, la fe se huele, la fe se siente en las relaciones familiares. A lo mejor usted ha leído esta carta maravillosa de Filemón. El hecho de que un texto bíblico sea pequeño no quiere decir que sea pequeño en profundidad espiritual.
Por algo Dios permitió que este libro estuviera en la Biblia. Ahí está. Y yo quisiera en este momento poder ilustrar a través de la palabra del Señor cómo se hace efectiva nuestra fe. Cómo es que a través de este relato, a través de esta epístola, nuestra fe se hace realmente efectiva. Y para hacerlo es necesario darnos una idea general de lo que significa y de lo que está argumentado en este texto bíblico. Este texto bíblico nos habla de un triángulo de relaciones. ¿De un qué? ¿Y cuántos lados tiene un triángulo? 3. Es decir, que estamos hablando de 3 personas. Es un triángulo de relaciones. La primera persona se llama Onésimo. ¿Cómo se llama la primera persona? Onésimo. Onésimo era esclavo. ¿Cuál era la profesión de Onésimo? Era esclavo. Y resulta que Onésimo era esclavo en la casa de su amo. Tenía un amo. El amo se llamaba Filemón. Pero estando en esa condición de esclavo, Onésimo cometió una falta. Y esa falta fue salir huyendo de su casa. Y muy posiblemente cuando Onésimo sale corriendo de la casa de su amo, huyendo, transgrediendo, digámoslo en esos términos, las normas de su época, pasando por alto la legislación, pero no solamente en términos legales, sino también en términos inclusive familiares. ¿Sabe por qué? Porque como los esclavos vivían en la misma casa y desarrollaban unos oficios muy personales de sus amos, había una cercanía muy profunda entre los amos y los esclavos. A tal modo que los esclavos hacían parte de la misma familia del amo. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando llega Onésimo y comete esa infracción, no solamente infringe la ley, sino que ejecuta una traición y defrauda en su corazón a su amo, quien había confiado en él. Y el amo, ¿cómo les dije que se llamaba? Filemón. Y Filemón, pues lógicamente, ¿cómo se va a sentir en su corazón cuando llega una persona y lo traiciona? ¿Lo han traicionado usted alguna vez? ¿Cómo nos sentimos nosotros en nuestro corazón? Tristes, decepcionados, no quisiéramos ver a esa persona. El tema se hace muy complicado al interior de nuestro corazón cuando nos defraudan. Bueno, así estaba Filemón. Pero yo le dije que 3 personajes, ¿y cuántos vamos? Ya vamos 2. Onésimo y Filemón. El tercer personaje se llama Pablo, el apóstol, y es quien escribe la carta. Y en este incidente, en esta situación de defraudación y en esta situación de conflicto, Pablo interviene como mediador. Diga conmigo, mediador. Interviene como mediador. ¿Y qué es lo que hace un mediador? Un mediador técnicamente echa al agua al que cometió un error, ¿cierto? Un mediador impulsa al ofendido a que ejecute su sentencia, ¿cierto? No, ¿qué hace un mediador? Trata de estar en medio para que el conflicto pueda resolverse. Y es que esa es la identidad, para que bajen los ánimos, para que nos calmemos. Y es que esa es la identidad de nuestra vida de fe. A tal modo que yo quiero decirle algo en este momento, queridos hermanos. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, y nosotros como personas llenas del Espíritu Santo, y nosotros como personas que hemos recibido a Cristo, somos los mediadores para que los conflictos al interior de nuestros hogares se resuelvan. Nosotros somos los mediadores. Nosotros, cuando un fuego se está encendiendo,
no pensamos primero en echarle más gasolina para que se apague, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué pasa si a un fuego se le echa más gasolina? No, ¿cómo le va a echar gasolina, mano? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Y es que a veces con nuestra lengua, con nuestras declaraciones, a veces con nuestras actitudes, en lugar de solucionar un conflicto, lo que hacemos es agravarlo. ¿Qué debemos hacer? Resulta que hay algunos versículos que yo quisiera comentar en una forma breve, de la forma como Pablo ejerce su labor de mediación y cumple el propósito de Dios en esta relación de conflicto. Cuando dice la Biblia, por allá en el versículo 15, si usted puede mirar ahí su Biblia, dice el versículo 15, dice, quizás se apartó de ti por algún tiempo, ¿pero para qué? Para que lo recibas para siempre. Bueno, en alguna forma ahí vemos la actitud de Pablo y qué es lo que está haciendo Pablo en su labor de mediación. Quiere que Onésimo reciba una nueva oportunidad. Y es que eso es lo que primero debemos hacer y debemos tener nosotros como referencias. Ser promotores de nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros somos promotores de nuevas oportunidades. La solicitud expresa de Pablo es: hombre, Filemón, yo sé que este muchacho cometió un error grave, pero yo necesito que lo recibas hoy y le abras la puerta, no solamente de tu casa, sino que le abras la puerta de tu corazón otra vez. Dale una nueva oportunidad. Dale una nueva oportunidad. Y eso tiene muchas implicaciones, pero probablemente la implicación fundamental es que una nueva oportunidad está condicionada a una actitud de perdón. Nosotros necesitamos perdonar. Esas nuevas oportunidades se dan en un contexto de perdón. Y es que el tema se hace complicado, porque cuando vienen los conflictos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tensiones, es difícil abrir el corazón para dar y brindar nuevas oportunidades. Y es que lo que pasa es que la persona ofendida, la persona que ofende tampoco ayuda. Porque a veces ofende, molesta, agrede, lastima y no tiene la actitud de restaurar la relación. Entonces esa relación debe manifestarse por una contraprestación entre los dos. No solamente uno tiene que invertir, no solamente uno tiene que perdonar. La persona que agrede, la persona que ofende, debe tener una actitud de arrepentimiento. Así las relaciones empiezan a ser manejables al interior de una casa. Y lo que pasa, mi querido hermano, es que el mundo de hoy no tiene una actitud de arrepentimiento. Cuando no hay una actitud de arrepentimiento, entonces hay una actitud cínica, hay una actitud descarada. Atropellan y huyen, no les importa a quién perjudican. Y es lógico. No es que esté justificado el acto de no perdonar, sino que perdonar se hace todavía muchísimo más complicado cuando no hay la disposición de restaurar la relación. Pero nosotros somos proclamadores de nuevas oportunidades. Mire, mi querido hermano, que una de las parábolas más bonitas de las Escrituras es la que se conoce como la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El muchacho dijo: quiero irme de mi casa, pidió la herencia, salió manoteando. Y luego, cuando recibe las consecuencias de sus actos, entonces le tocó devolverse, como dice el dicho, ¿no? Con el rabo entre las piernas, llegar otra vez a su casa, achantado, cabizbajo.
Y el papá estaba con un bolillo así de pesado, esperando al frente de la casa diciendo, así lo quería ver, papito, así lo quería ver, ¿cierto? ¿Cuál era la actitud del padre? Lo ve a lo lejos, le extiende los brazos, le abraza, porque esa cosa humana que viene caminando no es cualquier cosa, es su hijo. Hermanos, son nuestros hijos. Mentirosos, probablemente. Maleducados, probablemente. Están tomando decisiones inadecuadas, probablemente. Son nuestros hermanos, queridos. Conflictos nos han defraudado. Ya estamos con una situación bien tensionante. Toman decisiones, no escatiman. Lo entiendo perfectamente. Pero hermano, ellos son nuestros hijos. Hermanos, ellos son nuestros hermanos. Gloria a Dios. Y si Dios, hermanos queridos, nos ha perdonado y nos ha abierto sus brazos para recibirnos y nos ha brindado nuestras nuevas oportunidades, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros con los demás? Darle nuevas oportunidades. Píquele el ojo así a la persona que tiene a su lado. Pero ojo, no van a malinterpretar el asunto. Dígale, oiga viejo, dele una nueva oportunidad. Dele una nueva oportunidad. Las oportunidades que se abren son el instrumento de Dios para la sanidad de las relaciones en nuestra familia. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? No solo dar nuevas oportunidades, sino también se restauran las relaciones y nuestra fe se hace efectiva cuando somos comprometidos a través del compromiso. Diga conmigo, compromiso. Por favor, mire su Biblia, por allá, versículo 17. ¿Versículo qué dije? Mire lo que hace Pablo en su labor de mediación. Si usted mira el versículo 17, vaya leyéndolo, dice, así que si me tienes por compañero, hombre, recíbelo, pero ¿como a quién? Mire, yo estoy poniendo el pecho por él, yo estoy poniendo las manos nuevamente por este muchacho. Recíbelo como ¿qué? Como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice la Biblia? Cóbrele, hermano, dele con toda, mándele la fiscalía, ¿sí o no? ¿Qué dice? Yo te lo pago. Impresionante. Yo te lo pago. Y además, ¿qué dice la Biblia? Yo Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Pablo estaba firmando un cheque, hermano. Y le cuento que estaba firmando un cheque en blanco. ¿Sabe por qué? Porque estaba recomendado, escúcheme. ¿Sabe a quién estaba recomendando Pablo? A alguien que acaba de salir de la cárcel. ¿Saben dónde escribe Pablo? En la cárcel. Pero no es porque Pablo fuera delincuente, sino porque a veces cuando se predica y anuncia la palabra de Dios, estamos yendo contra cultura e inclusive contra la ley, porque la ley a veces dice una cosa, pero nuestra convicción de fe en muchas ocasiones dice otra de lo que dice la ley. Y Pablo se encontraba en la cárcel por anunciar el evangelio de Cristo. Y por eso estaba en la cárcel. Pero resulta que Onésimo también estaba, ¿en dónde? En la cárcel. ¿Y estaba por anunciar el evangelio de Cristo? No, hermanos. Porque, ¿sabe? La Biblia insinúa que lo más posible es que Onésimo, cuando salió corriendo de la casa de su amo,
vio una tablet así que brillaba y le decía: ven, tómame, soy tuya. Y el Onésimo agarró la tablet y se la metió quién sabe por dónde y salió corriendo. Ladrón. ¿Me está escuchando? Y el hombre siguió en sus mismas andanzas. Y generalmente, lamentablemente no se puede decir que siempre, pero generalmente los ladrones tienen que ir a parar ¿a dónde? A la cárcel. Los que corren con mala suerte. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero Onésimo fue a dar ¿a dónde? A la cárcel. Pero mire, hermano, cómo es la gracia de Dios. Inclusive en la cárcel hay palabra de Dios y palabra de redención para una persona pecadora. ¡Gloria a Dios! Porque ese es el mensaje que nosotros predicamos. Yo he visto un siervo de Dios en Argentina. Vivimos con mi esposa algunos años allá. Y estuvimos bajo el amparo de una persona que me impresionó su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Ni siquiera esta persona era hombre de púlpito, ni siquiera era pastor de una iglesia, pero era un hombre de ministerio, porque no era pastor de una iglesia, era pastor de presos. Era pastor de gente de la cárcel. Con su profesión de arquitecto financiaba su ministerio y todos los fines de semana, queridos hermanos, iba a la cárcel y le predicaba el evangelio a estos muchachos. Pero no solamente le llevaba el evangelio, también les brindaba oportunidades de reencontrarse en su identidad. Y les abría las puertas para que cuando salieran de la cárcel pudieran ser dignificados a través del ejercicio de algunos oficios que aprendían en la cárcel. Impresionante. Hermanos, a mí me han temblado las piernas, le cuento, cuando he tenido algunas experiencias de bautismos. Les cuento. 3, así rápidamente. Una, cuando bauticé a mi papá. ¿Y saben por qué? Porque mi papá me puso mucho problema para estudiar en el seminario. Pero cuando el hombre tomó la decisión de bautizarse, hermano, a mí se me destempló el alma. Ya entenderán por qué. Una segunda oportunidad, cuando tuve la oportunidad de bautizar una persona discapacitada, que tomaba la decisión en sí misma de, en esa condición, sumergirse en el agua, hermano, me temblaron las piernas. Y no solamente me temblaron las piernas, sino los ojos también. Pero ¿saben la tercera? Las 2 veces que Héctor Santoyani, la persona de quien les hablo, en Argentina, 2 veces me llevó a bautizar presos en las cárceles de Argentina. Y las 2 veces, bueno, el agua estaba bien fría, eso sí, eso no entraba y por más que sea le temblaban las piernas. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Ver a todos esos muchachos en filita, con esa actitud, levantaban los brazos. Y uno también entiende que detrás de algunas de esas manifestaciones también hay otras motivaciones. Pero solo verlos, hermanos, solamente verlos, decir que se hacían bautizar para abrir su corazón a Cristo, hermano, eso a uno le enternece el corazón y le penetra hasta lo más profundo del alma. Porque Dios es un Dios que demuestra compromiso aún con aquellos que se encuentran en la cárcel y les da nuevas oportunidades de arrepentimiento. Esa es la grandeza del evangelio que nosotros predicamos. Esa es la grandeza del anuncio del servicio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, cuando ejerce esa labor, tiene un ministerio eficaz, porque estos presos se le convierten, y se convirtió nada más que nada menos que Onesimito. Y Onesimito, mire Pablo, hermano, es que eso no es solamente agarrar y darle 3 vueltas, liberación y fuera, usted ya esté libre. No. Pablo se preocupa por la proyección de la vida. ¿De qué va a ganar la vida? ¿De qué va a vivir Onésimo cuando salga de la cárcel?
¿Cuál va a ser su proyecto de vida? ¿Cuál va a ser su identidad? Allí también hay contenidos de discipulado. Y le dice a Onesimito, me da el favor, levante la cara. Y lo primero que usted tiene que hacer, caballero, es ir y darle la cara a Onésimo. Mire, yo le voy a ayudar, le voy a firmar una cartica y voy a comprometerme con dinero, pero usted, Onésimo, tiene que ir y pedirle perdón, ¿a quién? A Filemón. Yo me comprometo, mire lo que estoy escribiendo, usted me está haciendo librar un cheque en blanco, hermano, mire a ver. Pero hermanos, Dios no solamente ha firmado cheques en blanco por nosotros, Dios ha dado su vida completa por nosotros. Por eso es que necesitamos tener la misma actitud. Y si nosotros somos familia, muchísimo más, necesitamos estar comprometidos como familia, en unidad, en un vínculo fraterno, en unas relaciones totalmente profundas que están dispuestas inclusive, y esto es delicado porque lo entiendo bien, pero inclusive a priorizar las relaciones familiares por encima del dinero, por encima de las herencias, por encima de los giros, del flujo de dinero que hay dentro del hogar. Que Dios nos ayude. Yo no le estoy diciendo que lo haga de cualquier manera, pero lo estoy diciendo como principio, porque habrá algunos casos particulares que se tienen que conversar, pero como principio nosotros priorizamos las relaciones familiares por encima de las deudas, del dinero, de las herencias. Que Dios nos ayude. ¿Me está escuchando? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y la tercera actitud es un asunto muy sencillo, pero para mí es el asunto probablemente más duro, más profundo. Y es una palabrita: humanidad. Versículo 11 de Filemón. Versículo 11. ¿Me puede ayudar a leer lo que dice? Entonces, Pablo está haciendo sus argumentaciones para devolver a Onésimo otra vez a su casa. Y dentro de esas argumentaciones, ¿qué le dice? Mire el versículo 11. Antes te fue ¿qué? Inútil, pero ahora te es útil. Mire, ese es un lenguaje de humanidad, porque la inhumanidad segrega, descalifica, echa, expulsa, no perdona, va con todo la inhumanidad, pero la humanidad, al que se llama inútil, se hace útil y se le cree en su utilidad. Ese versículo podríamos estar hablando bastante de ese asunto, de todo lo que significa. Pero miren el versículo 16, hermanos. Miren el versículo 16. Dice el 15 como introducción: te ruego que lo recibas. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como ¿qué? Como más que esclavo, recíbelo como hermano, hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en ¿qué? Como en el Señor. O sea, la solicitud de Pablo se concreta en este versículo. Hermano, este versículo 16, para mí es la justificación del por qué está el libro de Filemón en las Escrituras. Este versículo es uno de los versículos para mí más importantes de las Escrituras. Nosotros no miramos al otro conforme a las calificaciones que le da el mundo. Nosotros miramos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo
como hermanos. Nosotros somos hermanos. Y cuando decimos que somos hermanos, decimos que somos de una misma familia, que nos consideramos en nuestras relaciones como una familia, que tenemos relaciones distinguidas por el perdón, por las nuevas oportunidades, por la restitución, por la actitud de arrepentimiento, una disposición de total y absoluto compromiso, porque nosotros somos familia. Y al interior de la familia tiene que haber humanidad. Al interior de la familia debe demostrarse lo que se ha dicho por ahí: calor de hogar. La familia tiene que constituirse como un refugio, porque afuera en el mundo nosotros encontramos descalificaciones, afuera en el mundo nosotros encontramos opresiones, afuera en el mundo nosotros encontramos hacinamiento, afuera en el mundo nosotros encontramos ofensas. Pero al interior de nuestra casa nosotros encontramos amor, cariño, aprecio, respeto, tolerancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El hogar tiene que ser un refugio. El hogar tiene que convertirse en un instrumento de humanidad. Hace poco, justamente en el seminario de estos días, estábamos viendo una imagen, y la imagen en sí misma era una caricatura, una burla a algo que alguna vez pasó aquí en el país, que este país era considerado el país más feliz del mundo. Oiga, nosotros somos dizque el país más feliz del mundo, o hemos sido. ¿Usted cree eso? Pregúntele a la persona que está a su lado, a ver, oiga hermano, ¿usted es feliz? Bueno, probablemente en nuestro pueblo hay un capital de valor, de resiliencia, de fuerza, de lucha en medio de las circunstancias, y mal que bien ahí, pues nos reímos y luchamos para salir adelante. Pero bueno, en el plano de la iglesia tenemos alegría porque Cristo nos ha redimido, porque Él nos ha dado paz, nos ha dado gozo, dominio propio, fe. Pues sí, por ese lado sí. Pero cuando uno observa la realidad de lo que se vive en la calle fuera del plan de Cristo, fuera del propósito de Dios, uno ve hambre, miseria. Y resulta que ¿cuál es la imagen de la caricatura? Un habitante de calle, más o menos así pintado, un ladrillo como almohada, así durmiendo en la calle, y al lado, adivinen qué había al lado del habitante de calle. ¡Un perro! Un perro. Cuando estábamos haciendo el taller en otros lugares, me llamaron la atención de algo que hay latente en esa imagen. Y es lo siguiente, hermano, por favor présteme atención. A veces los animales son más humanos que los mismos seres humanos. A veces hay más calor de hogar por parte del aprecio y la actitud de un animalito en nuestra casa que de nuestros mismos padres, escúcheme, que de nuestros mismos hermanos, que dentro de la misma gente que habita en nuestra casa. Queridos, como dice la Biblia, eso dentro de nuestros hogares no puede pasar. Nos puedes llamar al teléfono 515-0863 y al celular 304-638-8150.